¿Alguna vez en tu vida te has sentido importante? ¿Te has sentido la gran cosa? ¿Imprescindible? Así como para que una persona tomara gran parte de su tiempo para dedicártelo a ti y aún invirtiera de su dinero, dejando atrás la comodidad de su palacio, pudiera ser de su recámara para salir, exponerse al peligro con la única finalidad de visitarte a ti. Como si fueras tan importante, por increíble que parezca, quiero decirles que en Dios y en el transcurso de las edades, siempre ha habido hombres que ante los ojos de Dios han sido como la pieza clave, la pieza que Dios necesita, como un instrumento escogido para llevar su palabra, con la única finalidad de cumplir sus propósitos. Y se los voy a probar. Se dice que en aquella tarde el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y aquellos hombres obedecieron y se hicieron a la navegación. Navegaron toda la noche. Y lo que estamos mirando aquí es que el Señor invirtió primero de su tiempo. Tomó gran parte de su tiempo. ¿Para qué? Por una fidelidad, por una finalidad. Tuvieron que hacerse a la mar. Era un lago, pero se puede decir el mar de Galilea. Navegaron toda la noche. Se expusieron al peligro. Una tormenta pudo haber acabado con ellos. Tuvieron que invertir esfuerzo. Eran 12 hombres, seguramente que se turnaron para remar y para llegar al otro lado. Pero lo que estamos mirando a la luz de la palabra, que cuando el Señor llegó a la orilla, no había una multitud esperándole, para que en ese momento, cuando el Señor Jesucristo bajara de la barca, le pusieran una alfombra roja, en donde el Señor pudiera caminar y dirigirse ante una multitud que seguramente que debería de estarle esperando. Pero no fue así, no fue así. Solamente un hombre salió a recibirle, y en condiciones muy desastrosas, muy deplorables, muy lamentables, desnudo hasta, por cierto. La palabra del Señor nos dice que este hombre tenía morada en los sepulcros. Nadie le podía atar, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Fíjense en qué circunstancias estaba este hombre. Fue el único que salió a recibirle. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras. Pero dice la palabra que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y le pedía a gran voz. Fíjense, primero, una especie de pregunta: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido acá para atormentarnos? Sí. Y después le pedía que no los enviase fuera, sino que el Señor Jesucristo les diera permiso a esos demonios que estaban usando la boca de ese hombre para pedirle que les diera permiso de que se metieran en los puercos. Esa era la condición en la cual este hombre se encontraba, fíjense. Por eso, al inicio yo hacía esta pregunta: ¿alguna vez en tu vida te has sentido tan importante? Tan importante como para que alguien te dedique un tiempo, invierta de su dinero, se exponga al peligro, dejando a un lado, dejando atrás la comodidad de su casa, de su residencia, de su recámara, para dedicarte ese tiempo a ti con la única finalidad de ¿qué? De tener un encuentro contigo, de conocerte, de relacionarse contigo. Como en este caso, yo lo que puedo mirar aquí es que cuando el Señor Jesucristo hizo libre a este hombre y aquellos demonios salieron, eran como 2000 demonios. Aquellos puercos con esa reacción
Dice la palabra que se despeñaron en la mar y en la mar se ahogaron. Fue tan portentoso ese acontecimiento que todas esas personas, fíjense que habían conocido a ese hombre, llegaron allá con el Señor y le pidieron que se fuera de sus términos. El Señor, ¿saben qué hizo? Se dio la media vuelta, se subió a la barca, ya dispuesto a retirarse. Pero curiosamente, lo que yo puedo mirar aquí es que el Señor Jesucristo les pudo haber dicho, claro que me voy, yo no vine por ustedes. Yo invertí gran parte de mi tiempo, mi dinero, porque alquilar una barca o tener una barca es cuestión de dinero. Me expuse al peligro, aunque soy más que un superhombre, soy Dios mismo manifestado en carne, pero yo no vine por ustedes. Y sí, vine por ustedes, pero no es su tiempo todavía. Yo vine exclusivamente por este hombre y lo he hecho libre. Este hombre estaba posesionado por 2000 demonios, una legión. Y ahora que él ha sido libre, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Pero curiosamente, la palabra del Señor nos dice que el hombre en quien habían estado metidos esos demonios, aquel hombre que andaba por las noches gritando allá en los montes, cortándose con piedras, dando voces, dando alaridos de día, de noche, una amenaza para las personas que vivían en ese lugar. Curiosamente, cuando el Señor, fíjense, lo hizo libre y aquellas gentes vinieron a mirar qué es lo que había sucedido, hallaron a este hombre vestido y en su juicio cabal. Fue algo maravilloso, algo tan impactante. Ese hombre seguramente escuchó que aquellos le pedían, vete, no queremos que tú estés aquí. El Señor subió a la barca, pero lo curioso es que este hombre que había sido posesionado por los demonios, dice que le pedía al Señor que le dejara estar con él. Pero dice la palabra que él no se lo permitió. Qué maravilloso, tenemos testimonio cuando una persona es liberada por el Espíritu de Dios. Se opera en esa persona una gratitud a Dios primero y a la persona que Dios usa para qué, para traer liberación. Este hombre le rogaba al Señor que le permitiera estar con él. Seguramente que en su corazón insensible, ahora en él se había fomentado un amor hacia el Señor. Sentía que lo amaba, sentía que él era su protección. Y entonces le rogaba que le dejara estar con él. Pero la palabra del Señor dice que no se lo permitió, sino que el Señor le dijo, anda, dice, vete a los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquel hombre, dice la palabra, que se fue por todo Decápolis, publicando lo que el Señor o lo que Jesús había hecho con él. Y dice la palabra que todos se maravillaban. Yo puedo mirar aquí que el Señor, una vez más, repito, invirtió de su tiempo, invirtió de su dinero, se expuso al peligro con la única finalidad de que al otro lado de ese lago no había una multitud esperándole para recibir su mensaje, sino sencillamente había un solo hombre. Y hasta eso, no vestido de gala para hacerle el recibimiento que el Señor merecía, no, un hombre desnudo, en condiciones muy denigrantes. Pero lo que yo quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez, si te has sentido importante, será que tienes un concepto más allá de lo que realmente eres? ¿O será que ante los ojos de Dios eres muy importante? Quiero decirte que ha habido hombres en quienes tal vez el mundo pueda menospreciar, pero esos hombres, o pueden ser mujeres, mujeres
u hombres de Dios delante de sus ojos son tan valiosos que merecen. Yo pudiera decir, no lo merezco. Pero ¿saben qué? Este hombre, para empezar, traía en su vida un testimonio tan maravilloso. La palabra de Dios nos dice que todos aquellos que escuchaban su testimonio y aún aquellos que lo conocieron, que se dieron cuenta cómo en las noches andaba gritando el hombre allá y se dieron cuenta que el Señor los hizo o lo hizo libre. Seguramente que andando el tiempo esas personas se convirtieron a Dios, empezando con los de su familia, los de Decápolis. Y entonces, cuando esas personas se convirtieron, ¿qué sucedió? ¿Quién los iba a ministrar? ¿Quién les iba a seguir impartiendo la palabra de Dios? Pues el endemoniado gadareno, el ex endemoniado. Entonces a veces nosotros podemos decir, no, pues, ¿qué cuánto puede valer esa persona? Una alma no tiene precio. Ya en Isaías 43 dice, daré hombres por ti y naciones por tu alma. ¿Por qué? Porque ante mis ojos fuiste de grande estima, dice el Señor, y yo te amé. Y aquel hombre, fíjense, porque hoy en día hay muchos pastores y ministros que se ponen solos, solamente porque se pelean con el líder, se apartan y empiezan, según ellos, levantar la obra de Dios, a levantar la obra. Pero a este hombre no fue una ocurrencia que haya tenido, no, sino que el Señor lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? No es tu tiempo, no es el tiempo en que tú andes conmigo. No, sencillamente ve a tu casa, a los tuyos. Y luego dice, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y esa fue una encomienda, ese fue un llamamiento, ese fue un ministerio que Dios depositó en la vida de ese hombre. Y lógico que andando el tiempo dio fruto. Es un ministerio que Dios quiso darle a ese hombre. Por eso es que él había invertido de su tiempo, de su dinero. ¿Para qué? Para ir y tratar con él. Pero ahora mi pregunta es, si te has sentido importante, ¿es por qué? Porque tal vez el Señor tiene para ti grandes cosas, pero no es asunto de que te sientas la gran cosa, sino que lo miremos con otra perspectiva, que es algo que lo miremos o que necesitamos nosotros mirar desde otro ángulo, por la sencilla razón que hay un pueblo, fíjense, sobre la faz de la tierra, tan sabio, que cuando Dios repartió la sabiduría al mundo, se dice que 10 partes le dio el Señor a Israel y una al mundo. Y a lo que voy es que ellos no son tan faltos de entendimiento para invertir en un negocio como diciendo a ver qué sale. No, muchas veces van a la segura. ¿Por qué? Porque son analíticos y el Señor tampoco invierte en una persona que no le va a traer provecho. Si Dios ha puesto su mirada en ti, si Dios te ha rescatado de allá del basurero, de allá del lago cenagoso, si Dios te ha traído de allá del muladar, ¿cuál ha sido la finalidad del Señor hacia ti, hacia tu vida? Tú y yo necesitamos dar frutos, así como este hombre. Valía la pena, repito, una noche de desvelo, viajando por ese lago. ¿Valía la pena? ¿El tiempo no es valioso? ¿Que no el mundo dice que el tiempo también vale oro? No era el único el Señor el que iba en esa barca. Había 12 hombres. Y con el Señor, pues era el número 13. Y algún discípulo que se haya colado por ahí. El tiempo de esas personas era valioso. Era valioso. Y para que este hombre fuera libertado por el Señor y se quedara sentadito en su casa sin mover un solo pie, una sola mano para viajar y sin usar sus labios para hablar, para testificar lo que Dios había hecho en su vida, ¿eso hubiera sido lo justo en este hombre? Yo estoy seguro que no. Dios nos llamó con propósitos, nos dio propósitos y depositó en nuestra vida ministerios
que tú y yo necesitamos echar a andar. En una ocasión Pablo le dijo a la iglesia de los colosenses, díganle a Arquipo, mira, que cumplas tu ministerio. Así es que vamos a cumplir la encomienda que el Señor nos dio. Ahora puedes entender que no eras la gran cosa, ni yo tampoco era la gran cosa. Ah, pero Dios me llamó y tuve un encuentro personal con Él. ¿Por qué? Porque Él tenía una misión preparada para mí. Pero no solamente para mí, sino que también para ti. Así es que el testimonio de este hombre era maravilloso. Y por si fuera poco, en su ser, en su cuerpo traía las heridas. Las heridas que, impulsado por el mismo diablo, saben que agarraba los pedernales y se cortaba el cuerpo. Heridas por donde quiera. Ah, pero qué maravilloso. Ese hombre le dio a Dios mucho fruto. Alcanzó muchísimo campo y terreno. Muchísimas almas se convirtieron a Dios por el testimonio de ese hombre. Así es que, ¿cuántas almas has ganado tú? ¿Cuántas almas he ganado yo? Dios nos ayude. El Señor no invierte al azar a ver qué sale. No, el Señor invierte donde sabe que va a sacar provecho y ganancias. Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos en el camino. Poderoso es el Señor para ayudarnos. Amén y amén.